Hola, somos el grupo número 17, integrado por Villoldo, Crinejo y Rivas. Pabellón 7 es el nombre de nuestro proyecto. Como primera imagen representativa del mismo, podemos observar la intervención tanto en el paisaje como en la arquitectura, destacando los espacios flexibles y la estructura del mismo. Antes de pasar de lleno al proyecto, podemos hablar un poco de los mapeos de análisis de sitio. En el primero podemos hablar de la estructura urbana y cómo se ven las diferentes jerarquías de vías, sendas peatonales y puentes. En el siguiente mapeo del sector podemos hablar sobre llenos y vacíos, qué diferentes tipos de llenos tenemos y cómo son ocupados estos vacíos por tanto barrios públicos como barrios privados. Otros vacíos donde hay infraestructuras que hoy en día están en desuso. En la siguiente diapositiva podemos observar la topografía del sector, que no es menor y desciende desde oeste a este, acercándose hacia el centro de la ciudad de Córdoba, localizándose principalmente más pronunciado en el río Suquía. Acá podemos ver diferentes gráficos de cómo intervenimos. Intentamos delimitar tanto espacios públicos como privados, teniendo dos escalas de intervención, el reparador desde lo privado y el parque desde lo público. De a poco nos vamos insertando en el sitio y relacionándonos con el contexto, en donde podemos ver diferentes tipos de tejido y crecimiento edilicio progresivamente, junto con el espacio público. Como hemos visto también en la diapositiva anterior, acá empezamos a notar un poco más cómo se va conformando ese sistema y estrategia de fractal en el solado del parque, y también notamos cómo se implanta el reparador en el sector. En esta planta noble vemos más detallado el programa que más adelante vamos a determinar. Lo que se puede observar aquí es cómo este sistema de humedales también nos ayuda a recuperar tanto el río como el parque para establecer un mejor ecosistema donde predomine más la fauna y la flora. En las plantas notamos una primera planta baja a nivel de 1,50 m que cuenta más, es más flexible y es más a nivel de pabellón, y en la planta de subsuelo tenemos más de servicio y que es más fija. De a poco nos vamos aproximando y visualizando cómo nos imaginamos esta arquitectura, como podemos también ver que actúa una especie de puente habitable y ver cómo ir jugando con esta estructura para formar el reparador. También podemos ver de cómo se implanta en el antiguo acueducto, generando esta imagen de liviano y pesado. Esto se puede observar también en los cortes, tanto transversales como longitudinales, donde podemos apreciar tanto diferencias de nivel como longitudes, viendo cómo se apoya el reparador sobre el acueducto y cómo éste se mantiene en el entorno. Lo que podemos observar también en esta diapositiva es el reparador, cómo se descompone, incluyendo también el acueducto como una de sus capas, teniendo el programa dividido entre más privado y más público, y llevando también a lo constructivo, viendo cómo en detalle se ancla esta estructura al acueducto original. También tenemos que tener en cuenta que en el antiguo acueducto decidimos implantar un humedal artificial que fortifica todo el sistema de purificación del agua del antiguo Canal Maestro Sur y que funciona como cisterna para el reparador en el caso de que no hubiera agua, y en el caso de que hubiera agua, funciona corriendo naturalmente como viene el cauce. En esta parte también podemos encontrar cómo es el ingreso por la zona sur, teniendo una fachada un poco más cubierta, en voladizo, y cómo después por este sector más angosto nos puede terminar en una ampliación como tenemos este zoom, con diferentes visuales y diferentes perspectivas.
En la siguiente fachada también podemos ver cómo se dan los filtros como elementos filares y que siguen el concepto de fractal como figura geométrica, dando sombras y generando atmósfera interiormente de distintos, perdón, disculpe, sí, De diferentes magnitudes. Lo que podemos observar acá también es cómo la estructura compone el espacio y también lo cualifica. Este juego de luces y sombra que podemos hacer por los filtros y los grandes espacios vidriados que también permiten en un mismo pabellón tener diferentes situaciones. Acá podemos observar cómo tenemos un espacio de compresión y de exposición sobre tanto en la historia del acueducto como los demás acueductos que se encuentran a lo largo de Córdoba capital. Por último, los dejamos con esta imagen del reparador entero, cómo se sitúa y se adapta a este sector, teniendo así una renovación tanto a nivel paisajístico como arquitectónico e histórico. Muchas gracias.